Don Alfredo, ustedes están denunciando despidos a pesar de personas con fueros especiales, maternales, de incapacidad, incluso personas que están votando el año antes de jubilarse. Y lo raro de todo esto es que la planilla estatal sigue subiendo. Esta es la historia que nunca acaba, ¿no? Sí. Cada vez que nos vemos, Efectivamente. el problema no termina. En los ecuadores del gobierno siempre salen estos problemas. Muy bien, muy bien. En primer lugar, muy buenos días a los amables televidentes de todo el país. Miren, en efecto, tal como ustedes lo señalan, nosotros insistimos en la necesidad de cambiar de actitud y de dejar el tema del clientelismo a un lado y utilicemos los criterios que la ley 994, que podrá tener sus efectos, establece para la correcta administración del recurso humano del Estado. Como tú lo señalas, mira, hay una norma que protege a las mujeres embarazadas en la ley 994 y establece que una mujer embarazada no podrá ser destituida si no abundan los méritos suficientes y la debida comprobación para destituirla. No obstante, en la praxis resulta ser que una mujer es destituida porque el clientelismo tiene un efecto en la decisión. Y nosotros hemos dicho que eso es un error garrafal porque afortunadamente la Corte en este momento está reconociendo el derecho que tienen las mujeres con fuero de maternidad a estar hasta un año después en el cargo. Pero, por otra parte, cuando se suspenden los pagos, ocurre que un tiempo después, 3, 4 años, 5 años después, la institución, cuando recibe la orden ejecutiva de la Corte para el reintegro, primero no tiene plaza. Y en segundo lugar, no hay los fondos suficientes para hacerle frente a la contingencia salarial. Ese es un tema. Mira, la ley 994 establece también un fuero especial para garantizar que, alcanzada la longevidad, los trabajadores no van a ser despedidos porque van a un mercado laboral en donde no van a encontrar oportunidades. Nosotros planteamos que eso habría que establecerlo a partir de los 50 años para ambos sexos. Sin embargo, hubo resistencia también de la clase política y al final de cuentas logramos 2 años. Bueno, ni los 2 años. Mira, hay un caso en el Ministerio de Obras Públicas, patético, pero palmario. ¿Por qué? Porque hay un compañero apellido Scott que además tiene evidentes signos de discapacidad, pero está en carrera, entró a la carrera administrativa como distribuidor de combustible. Con 30 y poco de años de servicio en la institución, lo despiden. Le hacemos reconocer a la directora administrativa el hecho, lo comprueba, porque yo tengo entendido que no hay forma de refutarlo, no obstante la respuesta es que bueno, que vaya al contencioso administrativo. Suponte que eso se resuelva en 3, 4, 5 años. Bueno, habrá un derroche innecesario de recursos por el capricho de una persona de no entender que la ley existe para ser respetada, que solo se puede hacer... ¿Tienen a ustedes alguna institución que sea reiterada, que reiteradamente esté haciendo esa falencia? No hay excepciones. No hay excepciones. Porque el caso que tú trajiste hace unas semanas de migración, de aduanas, ¿qué ha pasado? Bueno, ahí hay, a mi juicio, un pase, como se dice coloquialmente, de factura, porque sencillamente los denunciantes de todos los hechos de corrupción allí fueron encausados. Un número importante de ellos tiene fianzas de carcelación, pero algunos todavía siguen detenidos por el tema de la falta de recursos para pagar fianza. Yo estoy preocupado porque además en algunas instituciones como en esa, donde están funcionarios de seguridad y que se establecen bonos de reconocimiento, hay una repartición totalmente desigual. Y quienes reparten, a mi juicio eso no puede ser, son los ejecutivos de la empresa. Y ellos se quedan con el oro y el moro. Sí, el que y yo soy la mejor parte. Por supuesto, pero además los ejecutivos que tienen salarios de ejecutivos, que tienen gastos de representación, que tienen gasolina, que tienen automóviles del Estado, están literalmente acaparando un recurso económico que está concebido en forma
esencial para hacerle justicia a los trabajadores con salarios depauperados. Entonces, yo no me explico por qué las autoridades son tan lentas en administrar desde el punto de vista de la justicia social los criterios legales. Estos bonos. Nosotros hemos hecho consulta al procurador. El procurador lamentablemente se está inhibiendo de todo. El procurador de la administración. Al Contralor General de la República. Él tiene la responsabilidad de fiscalizar, de saber el uso de los recursos del Estado. Además debe sancionarlo. Entonces, yo no sé si es que hay algún arreglo tras bastidores, pero es un asunto sumamente delicado que a nosotros nos preocupa porque eso profundiza las asimetrías en este país. Hay un hecho que nosotros hemos denunciado y es que hay concentración del gasto en seguridad, y yo no tengo absolutamente nada personal contra ningún comisionado, ni subcomisionado, ni contra la policía, pero lo que no puede ser es que una sociedad reparta solo a un sector de los impuestos que pagamos todos los contribuyentes, en desmedro de todos los demás. Concentración en seguridad. Seguridad, básicamente. ¿Cuántos? Ahí hay comisionados que están ganando $13,000 por mes. Yo no sé si es que la seguridad está garantizada por el imperio norteamericano, pero algo extraño ocurre allí. Pero como representante de los trabajadores, esencialmente de la administración central, a nosotros nos preocupa que esto sea en perjuicio del resto de los trabajadores, sobre todo esto que son los que tienen los salarios más exiguos en el sector público. $500, yo le expliqué, Fernando, a ustedes la última vez que estuve aquí, que el $500 salario mínimo, pero al mismo tiempo es discriminatorio porque dependiendo de la jornada laboral del trabajador, bueno, uno gana $2.88 la hora, otro gana $2.62 y otro $2.40 la hora. Entonces, eso no tiene un carácter científico y nosotros tenemos que denunciar eso porque, reitero, eso crea asimetría y no es justo que todos los trabajadores que son financiados por los impuestos que pagan los trabajadores, al final de cuentas, sean discriminados. El tema de las enfermedades crónicas, involutivas y o degenerativas. Estas enfermedades son reconocidas a todos los trabajadores del sector público. ¿Qué problema para que una autoridad nominadora entienda que el mandato de la ley es para cumplirlo, para respetarlo? Bueno, hay ministros que cuestionan una diabetes, una presión arterial, alta presión, en fin, todas estas enfermedades que padecen los trabajadores del sector público y que son involutivas, degenerativas, y que son comprobadas, crónicas, y que no van a regresar. O sea, el tema de esta enfermedad es que cuando tú la empiezas a padecer, no tienen retorno y van paulatinamente degenerando. Entonces, por eso hay que garantizarle al trabajador, uno, la protección de seguridad social. 2, ingresos, porque estas enfermedades tienen costos. Yo estuve hace una semana en el Hospital General de la Caja de Seguro Social. Yo soy uno de los preocupados permanentemente porque ese es el hospital del pueblo panameño. Pero salí deprimido porque, y no estoy culpando a nadie por esto, es una realidad inobjetable. Allí atenderse es un laberinto que deprime a cualquier hermano. Y no es culpa de los trabajadores, ni es culpa de los especialistas, sino es que la demanda de servicio es de tal volumen que no hay suficientes médicos, especialistas sobre todo, para atender estas enfermedades, sobre todo estas. Pero las autoridades de las distintas instituciones quieren desconocer el padecimiento y votan al trabajador a pesar del fuero. Entonces, es una cosa que nosotros estamos reclamando con toda la responsabilidad del caso, porque los trabajadores, hombre, son seres humanos a quienes hay que respetarles su dignidad. Estamos haciendo un esfuerzo, y este es un llamado a todos los trabajadores, para aprobar anteproyectos de ley que le van a garantizar el reconocimiento de derechos colectivos, libertad sindical, negociación colectiva, derecho a huelga, ¿no? Y derechos individuales con la modificación de la Ley 994 de carrera administrativa. Por ejemplo, se va a establecer está propuesto ahí una jurisdicción especial de la administración pública para que usted tenga un tribunal, un magistrado superior,
un tribunal superior, jueces seccionales, de manera tal que haya mayor nivel de independencia Claro. en la administración de los derechos. ¿Cuándo van a presentar este anteproyecto? Bueno, el llamado es justamente... ¿Quién lo prohijará? ¿Qué es lo que quiero Tiene que saber? ser sancionado por el presidente de la República. Eso es consecuencia de los desaciertos del Estado de la República de Panamá frente a la OIT. Pero eso necesita del respaldo masivo de los trabajadores del sector público, de todo, de los que son musulmanes, de los que son testigos de Jehová, de los que son ateos, de los que son comunistas, de todo. Porque en estos días hubo una actividad de un gremio y la autoridad que llegó a inaugurar el evento hizo una cosa que también es ilegal. Desarrolló una especie de proselitismo político en una jornada, dentro de la jornada laboral. ¿Qué institución fue? En ANAM, ¿no? Yo le decía a los trabajadores, El ustedes... medio ambiente. Sí, yo le decía, ustedes pueden ser del partido político de su predilección. Ese es un derecho ciudadano. Pero a nosotros no nos interesa su vinculación política. Nos interesa que todos ustedes, siendo musulmanes, panameños, siendo cristianos, vengan a respaldar este proyecto porque hay una resistencia terrible, sobre todo en los sectores políticos, para seguir manipulando indignamente a los trabajadores. ¿Quién fue el funcionario que hizo eso? Hombre, el viceministro Sempri, que yo tengo entendido que es un extraordinario ambientalista, pero es el error que cometen las autoridades. Insisto, la ley se tiene que respetar a cabalidad. No se trata de hacer lo que a usted le parece, no. Usted tiene que hacer estrictamente lo que la ley le ordena hacer. Y no puede dejar de hacer, como está ocurriendo con algunas juntas directivas, lo que la ley le ordena, incluso los derechos que la ley le reconoce. No puede despojarse de ellos porque usted se le antoja. Claro. Porque la ley, bueno, el sector público, insisto, es así de hermético, ¿no? No se pueden inventar entuertos. Yo me voy a convertir en el chico malo de la película ahorita mismo, porque... tenemos el foro parlamentario, discúlpame, el foro parlamentario sobre el TISA. Sobre el TISA. Voy a anunciar, porque venía Anastasio por ahí a comentar esto, que vamos a contar con la presencia de una distinguida panameña que ha tenido un éxito extraordinario en el extranjero como consultora, especialista en los temas del TPP, de los acuerdos de comercialización de servicios, de todos estos asuntos complementarios de los acuerdos de comercialización de servicios públicos, el famoso TISA. Ella se llama Angie Liz James. El nombre un poco parece anglosajón, pero es panameña. Ella ya nos ha confirmado, hoy vamos a almorzar con ella para hacer algún intercambio. Y el pueblo panameño está invitado. Esto es una responsabilidad de la Asamblea Nacional de Diputados. Contamos con la aquiescencia ya del señor presidente Rubén de León, que está entusiasmado con esta actividad. Estamos invitando a distintos sectores de la opinión pública nacional porque, insistimos, el TISA es una estructura creada por los sectores corporativos del mundo, sobre la premisa de hacer buenos negocios entre hermanos para comerciar. Sí, Ser el sector público. Así es. Venderle servicios al sector Yo público. tenía una pregunta, Alfredo, antes que te vayas, y es la otra parte o la otra cara de la moneda. O sea, estábamos hablando de los despidos injustificados que se dan en los trabajadores o a los trabajadores. Hablabas del caso del MOP, un empleado, un trabajador de 35 años de estar laborando. Y el pero lo que yo te quería preguntar, Alfredo, y es la queja también de muchas personas a veces. Nuestros trabajadores han tenido grandes conquistas a través de los años. El código de trabajo, pues es un código de trabajo que funciona para el trabajador sobre todo. Y hemos escuchado muchas veces las quejas de que a veces se abusa también de estos derechos. Y esa es la queja que tienen. Por ejemplo, no estoy diciendo que sea el caso de este trabajador, pero hay un trabajador, por ejemplo, que tiene 35 años de estar laborando, sabe que el fuero lo protege, sabe que está amparado por el código de trabajo y quizás sus comportamientos en algunos casos dentro del trabajo, de su jornada laboral, no es el de un empleado que da el 100% o el 80% o el 70% y vienen y se agarran de ahí y lo sacan de su puesto de trabajo. ¿Qué opinión, qué tú me dices respecto a eso? Porque yo te tengo que hacer esa pregunta. Bien.
insisto, para eso están las normas. Pero la aplicación de las normas demanda, requiere del debido proceso. Porque si no se cumple con el debido proceso, la persona no puede argumentar y si se comprueba que no se ha cumplido, en efecto, la persona va a recuperar sus derechos. Con relación al fuero de maternidad, las sanciones administrativas, en base a lo que establece los reglamentos y la ley 994, tienen un propósito correctivo. La idea es que el trabajador, cuando se le mantenga aplica en el puesto, una amonestación, primero verbal, después escrita, después la suspensión, entienda que hay que corregir la actitud. Tanto es así que la aplicación de esta regla se extingue, ¿no? Prescribe. Si usted, después de haber cometido una falta leve o primaria, como usted la quiera llamar, no es sancionado más y transcurren 60 días, esa sanción impuesta desaparece por mandato expreso de la ley, porque las neuronas de la ley comprenden que el hombre ha asumido la corrección que la ley ordena. Vale. Pero yo destaco esto porque el ministro, el director, el gerente aplica estos criterios de la forma que le da la gana, despreciando, menospreciando la indicación legal. Esto provoca también desembolsos innecesarios al Estado. Yo lo que llamó la atención es que, hombre, yo insisto, señor presidente, a quienes fundamentalmente hay que inducir en el sector público son a los empleados de confianza, que son los ministros, los gerentes. Sí. ¿Por qué? Porque esos tipos vienen del sector privado y creen que vienen a administrar un feudo, una finca particular, y por supuesto a veces están pensando en eso y obran de cualquier manera sin entender que en el ámbito público eso está proscrito, que hay que hacer lo que estrictamente ordena la ley. Lo que la ley dice. Don Alfredo Berrocal, gracias por estar con nosotros. Gracias.